En esta mañana quiero hablar sobre un tema que lleva por título ¿qué hacer cuando se seca el arroyo? Cada uno de nosotros a veces pasamos por momentos muy difíciles, ¿sí? Y el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que en algún momento no vamos a pasar por un momento de escasez. Elías era llamado el profeta de fuego, mas sin embargo Dios permite a Elías por un proceso para poder llevarlo a otro nivel al cual Dios quería llevarlo. Hay muchos arroyos en la vida cristiana, arroyos espirituales, que a veces Dios permite en nuestra vida, a veces enfermedades, ¿sí? A veces vienen enfermedades a nuestra vida, a veces vienen escasez económica a nuestra vida, a veces vienen conflictos con nuestros hijos, conflictos con nuestras esposas, conflictos en el trabajo, conflictos en mucha situación, pero todo está ordenado en la soberanía de Dios. La Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Por eso cuando estemos pasando estos momentos, no le preguntemos a Dios por qué, ¿verdad? Porque Él tiene la respuesta para nosotros. A veces somos muy ligeros para hablar y decir, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Mejor nuestra pregunta debería de ser, ¿para qué? ¿Verdad? Estoy pasando esta situación. Porque el profeta Elías estaba pasando un momento de mucha escasez. Dice que no llovió por 3 años y medio en Israel, y dice la Biblia de que hubo una gran sequía. Los animales al no haber agua se mueren, había hambruna, había necesidades, y Dios siempre tenía una provisión, porque cuando Dios llama a Elías, Elías aparece de un momento a otro para manifestar al Dios al cual Israel había abandonado. Y aparece en escena. Usted ve a Elías apareciendo, haciendo caer fuego del cielo, ¿verdad? Y no tienen genealogía. Dice que era de Tisbe, venía de una ciudad de Tisbe, pero no tiene genealogía, ¿verdad? Pero sale en escena porque Dios así lo determina. Pero resulta que hay una sequía enorme, hay una hambruna de grandes proporciones, y Dios siempre va a tener una solución para cada necesidad. Dios siempre va a tener una solución para cada necesidad, ¿sí? Dios le dice a Elías, ¿verdad? Cuando había una sentencia de muerte sobre él, el rey lo buscaba y la esposa del rey para cortarle la cabeza. Y Dios ve la angustia que él tiene. Entonces Dios habla y le dice, escóndete en el arroyo de Querit. La palabra esconderse significa apartarse, ¿sí? Dios a veces te va a sacar del círculo para poder tener intimidad con Él. Porque a veces del diario vivir nos alejan de tener una intimidad con Dios. A veces ponemos muchas justificaciones para servir a Dios. Es que mi trabajo no me permite, es que mis hijos, es que mi familia, y ponemos un montón de obstáculos.
acostumbramos, hermano, al círculo en el que estamos y estamos dando vuelta en el mismo lugar, entonces Dios dice, te voy a llevar a un lugar para que tú tengas intimidad conmigo. El arroyo de Kerit. Kerit significa cortar, separar. Eso significa Kerit. Cuando Dios te quiere apartar, cuando Dios te quiere, hermano, separar para Él, Dios te va a cortar que te sirva para servirle. Ahí nunca pongas tu trabajo como obstáculo porque puede hacer que Dios te lo quite. Nunca pongas a tu esposo o a tu esposa como un obstáculo para servir a Dios. Nunca pongas tu economía para servir a Dios. Viene el Señor y le dice, bueno, Elías, viene una sequía grande, de grandes proporciones. Pero levántate y escóndete en el arroyo. Yo te voy a alimentar. Hay momentos en el que Dios nos va a dar la provisión. Pero cuando escuchamos que Dios te dice, muévete, levántate. Fíjese que en aquel entonces ya había Uber Eats, ya existía en aquel entonces. Dice que le dice, vete al arroyo y yo voy a enviar cuervos allá para que te lleven comida. Y no era cualquier comida. Dice que le llevaban carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. Yo imagino que los cuervos llegaban. Aquí le mandaron. ¿De dónde viene eso? Del cielo. Ok. Y él se acostumbró al arroyo, ¿verdad? Porque usted sabe que los arroyos son aguas frescas. Los arroyos son aguas, hermano, donde hay mucha sombra, ¿sí? Estos arroyos son pequeños ríos, empiezan a llamar así, que desembocaban en el Jordán. Y ahí él estaba tranquilo, ¿verdad? Lo tenía todo. Estaba, como le dijera, a gusto, ¿verdad? Y hay un momento en que el arroyo se seca. Y el arroyo no se seca de una vez. Usted tiene que entender que cuando el nivel de las aguas van bajando, usted tiene que darse cuenta, algo está pasando en mi casa. Algo está pasando en mi vida espiritual. Usted sabe cuando las aguas están bajando. Usted sabe cuando su vida espiritual deja de orar, deja de leer la palabra, ya no quiere venir a la iglesia. Entonces Dios dice, bueno, ya te acostumbraste aquí, tienes los cuervos te llevan comida, pero el arroyo se seca, porque yo te voy a llevar a otro nivel. Dios te va a sacar de la comodidad, porque la comodidad a veces en vez de bendecirnos nos afecta. Cuando lo tenemos todo, hermano, a veces no necesitamos ni del Señor, ¿sí? Porque lo tenemos todo, tenemos el refrigerador lleno, tenemos la cuenta bancaria bien bonita. Decimos, no, pues estoy bien, Dios me está bendiciendo. Pero hay un momento que esa bendición te va alejando de Dios. Trabajo 8 horas, voy a pedir otras 4 para trabajar 12. Pero esas 4 horas ya no te van a permitir acercarte a Dios. Voy a buscarme otro trabajo porque este dinerito no me alcanza. Entonces lo que le pertenece a Dios se lo estás entregando al faraón. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es ahí donde el Señor dice, bueno, pues te voy a secar el arroyo, papá. Se lo cuento porque yo tuve esa experiencia, ¿sí? Porque cuando nosotros hemos transitado por eso, sabemos lo que verdaderamente es cuando el arroyo se seca, ¿sí? Yo antes de ser llamado al pastorado en esta iglesia,
Yo tenía un buen trabajo, ¿sí? Trabajaba para unos condominios. Me pagaban gasolina, me pagaban días de enfermedad, me daban bonos los días de Navidad y mire, era una bendición. Pero un día llego y voy a agarrar mis instrumentos para irme a trabajar y me dice el manager: no hay trabajo para ti más. Y yo dije: ¿por qué? ¿Me puedes dar una explicación? Me dijo: no tengo por qué darte explicación, ya no tienes trabajo, va a venir una persona más a suplirte. Se me cortó el arroyo. Pero yo no entendía a dónde Dios quería llevarme. Y ahí está mi esposa, que es testiga. Ella ha estado en los momentos de la escasez y ella sabe de lo que yo le estoy hablando. Me refugié en mi casa cerca de un año que no quería salir para nada. Dije yo: aquí se terminó todo. La economía se empezó a caer todo para abajo. Pero un día mi esposa me dice: hijo, vamos a buscar un trabajo y yo te voy a ayudar. Y nos fuimos por ahí, decepcionado, ¿verdad? Porque cuando tú pierdes algo te decepcionas. Y voy por ahí y toco esa puerta. Porque cuando Dios cierra una puerta, escúchame bien, cuando Dios te cierra una puerta es porque ya está abriendo otra. ¿Por qué le dice a Elías? Le dice: mira, yo te voy a sacar del arroyo, pero yo ya le he dado orden a una mujer para que te alimente. ¿Sí? Entonces a veces Dios te va a sacar de un lugar para llevarte a otro. Y probablemente va a ser para bendecirte o para que tú puedas bendecir a otro. Porque tal vez la empresa donde Dios te sacó ya está bendecida, te va a mover de ahí para llevarte a otra, para poder bendecir esa casa. Hay personas ahí que necesitan una bendición. Entonces Dios me saca de ese lugar y Dios abre esa puerta. Una puerta que no estaba en mi mente. Y dije yo: bueno, le di gracias al Señor, seguí trabajando en otro nuevo trabajo y empieza Dios a hacer tratos conmigo. Me voy, porque a veces uno de cabeza tiene que tener mucho cuidado con las decisiones que uno tome. Porque las decisiones, cuando un hombre, porque es el hombre el que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? El hombre tiene que tomar la decisión. Yo le dije a mi familia: nos vamos para Arkansas. Allá por poco me muero. Mi familia me hizo caso. Agarramos, vendimos lo que teníamos, lo que pudimos lo llevamos. Cuando llegamos allá, caigo con una neumonía, que por poco me muero. Pero una mañana que está bien lluviosa, no sé por qué Arkansas hace un frío increíble. Estoy viendo por la ventana de mi casa, de mi apartamento. Y yo hablando con Dios le digo: Señor, ¿qué hago yo aquí? Primera pregunta: ¿qué hago yo aquí? Eso tú lo sabes, yo no sé qué haces tú aquí. Yo no te di a ti visto bueno, ni oraste a mí para decirme que te ibas a venir para acá. Yo dije: Señor, perdóname. Me vengo de regreso, llamo a mi pastor, a donde yo asistía, y dije: pastor, voy de regreso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Me dice, le digo: voy de regreso, pastor. Me dice: vente, hijo. Voy, le dije, en cero. Mi carro descompuesto, 0 a 0, a empezar de nuevo. Y yo le dije: pastor, voy en cero. Me dijo: yo te voy a dar, aunque sea el basement de la iglesia, pero vente. Pero a todo eso yo no entendía los planes de Dios. Por eso le digo: nunca tome una decisión sin antes oír la voz de Dios.
Porque lo que usted va a hacer y no está en la voluntad de Dios, usted va a ir al fracaso. Por eso cuando Él está en el arroyo y hay sequía, Él no sale corriendo, ¿va? No dice, me voy, aquí está mal el trabajo, me voy a otro estado, me regreso a mi país. Consulte. Él esperó. La escasez era terrible, había hambre, pero la Biblia dice que ahí en el arroyo llegó palabra de Dios. Siempre hay que esperar la palabra de Dios. Y le dijo, Elías, levántate de aquí, porque yo, le dijo, ya le he dado orden a una mujer para que te sostenga, a una viuda. Ahora viene el conflicto. Habían viudas que tenían dinero cuando los esposos morían, les dejaban pertenencia, pero habían viudas pobres. Y a Elías le tocó la más pobre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque a veces creemos que lo material es lo que nos va a sacar del problema. ¿Sí? Decimos, no, pues este me va a bendecir, porque este tiene dinero, me va a llevar y me va a bendecir. Pero resulta que a la mujer a la que Dios le había hablado estaba en las mismas condiciones que Elías. Yo no sé si yo hubiese sido Elías, híjole, pues mejor me quedo en el arroyo, ¿va? Pero ya Dios había soltado una palabra y le dice, ve a Sarepta de Sidón, porque yo ya he ordenado. ¿Quién es el que ordena? Dios es el único que ordena. Porque yo ya he ordenado a una mujer para que te... Bueno, dijo Elías, se fue. Empezó a caminar hacia Sarepta de Sidón. ¿Sabe qué significa, hermanos, Sarepta? Significa lugar de fundición. O sea, donde te van a procesar. Sales de un arroyo donde aprendiste a depender de Dios y ahora vas a un proceso. A ver a una mujer que no tiene nada, pero que Dios ha dicho que ahí está tu bendición. A una mujer que está solo para hacer una comida y morirse, y Dios lo envía donde está ella. Y como Dios ya le había preparado el corazón a la viuda tal vez dijo, no, pues Elías me va a sacar a mí del apuro. Y Elías estaba peor que ella. Pero ¿sabe cuál fue la solución? La palabra que Jehová había dicho. Ellos escucharon a Dios y la palabra que ellos le habían dicho, esa fue la que sacó a Elías a donde estaba la viuda que lo iba a alimentar. Eran, hermano, 3 años y medio de hambruna, de escasez. Esta viuda tenía un hijo nada más, pero tenían un poquito de aceite y un poquito de harina. Por eso la Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. A veces no es la cantidad que tú des, sino lo poco, pero cuando lo das de corazón. Dios vio la ofrenda de la viuda. Todos echaban, porque los fariseos eran muy revoltosos. Querían declarar su santidad con lo que daban. Y agarraban las monedas y las echaban en un embudo y hacían ruido. Y el Señor, viendo a ver qué es lo que daba fulano, iba una viuda con una monedita. Pum, la puso ahí. Y llamó a los discípulos y dijo, hey, acérquense aquí. Venga, esa mujer, le dijo, dio más que todos esos.
Se lo voy a parafrasear. Porque todos esos, le dijo, dieron de lo que sobra. Dieron para que la gente los vea. Pero esa viuda dio lo único que tenía. Por eso Dios no opera con la cantidad, sino que opera con lo único que tú tienes. A veces somos humanamente que necesitamos. Es que no doy porque no tengo, dice el hermano. Cuando Dios me provee un trabajo, pastor, yo voy a dar a la iglesia. Y te dan el trabajo y te dan todo y no sucede nada. Dios dice, bueno, tú me prometiste. Dice Eclesiastés que es mejor que no prometas y no cumplas. Porque el que promete, hay que cumplir. Eso dice Eclesiastés. Y esta viuda, cuando llega, dice que estaba recogiendo unos leños para juntar un poco de fuego. Cuando Elías la ve, está la mujer. Ella ya sabe, porque ya Dios le había dado la orden. Te voy a enviar a mi siervo y tú lo vas a alimentar. Entonces cuando Elías la ve, le dice, tráeme un vaso de agua. Va a la viuda, le trae el vaso de agua. Yo quiero en esta mañana que tú te enfoques en estas figuras que yo te voy a presentar. Nosotros, la iglesia, vamos a hacer el prototipo de la viuda. La viuda tenía 3 cosas que la iglesia necesita: agua, harina y aceite. No tenía mucho, pero tenía 3 elementos que son importantes para la iglesia. Cuando le dice, dame el agua, le está hablando la palabra. Para tú ver las dimensiones de Dios, tienes que conocer Biblia. Si no conoces Biblia, si no tienes fundamento en esta palabra, no tienes agua. Por eso el Señor le dice a la samaritana, tú vienes a tomar desagua de ese pozo, pero yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo una fuente que salte para vida eterna. Porque la fuente que salte para vida eterna es la palabra. Porque Él dijo, y la palabra serán ustedes como ríos de agua viva. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para darle a otra persona? Estaba Pedro y Juan, si no me equivoco, en la puerta del templo de la Hermosa. Estaba el paralítico pidiendo dinero. Probablemente Pedro y Juan ya le habían dado una monedita antes de que el Espíritu Santo viniera. Señor, no tengo una monedita. Y cuando Pedro y Juan se acercan, la Biblia dice que el paralítico esperó, que dice, recibir algo de ellos. Entonces le dijeron, Señor, no tenemos oro, no tenemos dinero, andamos pelados, pero tenemos algo que es mejor que eso. Lo que tengo yo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tú necesitas palabra. Tú necesitas tener palabra. Si no tienes agua, los que están a tu alrededor se van a morir de sed. Jesús estuvo en esa circunstancia. Oh Señor, estás aguantando hambre, llevas 40 días. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Le dijo Jesús, escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi Padre.
Si yo no tengo agua, si yo no tengo palabra, la gente se va a morir. Te vas a morir tú de sed y se van a morir los que están a tu alrededor. Yo te pregunto, ¿tienes agua para calmarle la sed a aquel que lo necesita? La iglesia necesita el agua que salte a vida eterna. Cuando va a traer el vaso de agua, le dices, tráeme una torta de pan. Y él dice, Señor, solo tengo un poquito de harina. La harina tipifica la santidad de Dios. Porque la harina se molía y la ponían bien finita. Se llamaba flor de harina y se le presentaba al Señor en el templo. La santidad que nosotros le podemos ofrecer a Dios es una ofrenda. Por eso Pablo dice, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta mujer tenía harina. Esta mujer, aunque no tenía esposo, era una viuda, estaba consagrada. Aprendió a oír la voz de Dios. Le dijo, mujer, yo te voy a enviar un hombre ahí para que tú lo sostengas, para que tú me lo alimentes. Pero aquella mujer, puchito de harina y ese puchito de aceite, hermano, porque dice que era un puñado, era exclusivamente para la necesidad. ¿Por qué no lo comió antes? ¿Por qué no se lo comió antes? Porque eso estaba preservado para el profeta. Dijo, no tengo. Y solo tengo un poquito de aceite. El aceite es la figura del Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo, porque es lo que nos da el poder a cada uno de nosotros. La iglesia, si no tiene aceite, no puede alimentar a nadie. Tú tienes que tener agua, tienes que tener harina y tienes que tener aceite para suplir las necesidades de aquellos que necesitan una palabra, un consejo. Gloria a su nombre. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Necesitamos el aceite. Necesitamos, hermano, el agua. Necesitamos, hermano, harina para poder darle la provisión a otros. Aquella mujer obediente dijo, pues vamos a hacer este pan y que se lo come Elías y nos vamos a morir. Fue obediente. Empezó a hacer la tortilla de harina, me imagino. No sé cómo podrá hacer esas tortas que hacían antes, pero dice que era un pan que lo ponían en medio de las cenizas, ¿verdad? Y ya cuando se lo llevó, le dijo a mi Señor. Y cuando se lo empezó a comer y fue a ver las vasijas, estaban llenas. Aquí está el aceite. Solo porque Dios soltó una palabra. Cuanto más sacaba el aceite, más Dios le proveía. Porque no solo le hizo esa torta, él se quedó viviendo ahí. Él se quedó viviendo ahí y la viuda lo mantuvo. Por una razón, el aceite no cesaba. Entre más sacaban, más caía. La harina, entre más sacaban, más se llenaba. Y dice que lo alimentó por 3. Ay, mi alma te alaba. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Entonces Dios no necesita mucho de ti. Necesita lo único que tienes. Y ahí es donde hay sacrificio. Los que tienen podemos dar de todo. Esos que donan para los hospitales, esos que donan en los orfanatos, esos tienen millones de dólares. Pero Dios quiere de ti lo único. ¿Qué quiero yo? Lo único que tienes. Porque el milagro no está en lo que tienes, sino en la obediencia.
¿Qué voy a hacer, Señor? Estás en el proceso, sales del arroyo donde vas a aprender a depender de Dios. Cuando Dios te lleva a la escasez es porque tienes que aprender a depender de Él. Pero no te vas a quedar ahí. Él te va a sacar y te va a llevar al proceso. Porque después de este proceso, el hijo de la viuda muere. O sea, tu llamado tiene un proceso. No es de la noche a la mañana. Tu llamado vas a estar en el arroyo porque ahí Dios te va a enseñar a depender de Él. Porque si Dios te lleva a ejercer un ministerio o un llamado, cualesquiera que sea, y cuando tengas la escasez, tú sabes a dónde ir para recibir lo que Él tiene para ti. Entonces, aquellos que no han entendido el proceso del arroyo, cuando ven el problema, cuando ven la situación, nos vamos de aquí. Por eso muchas iglesias cierran. Porque el proceso no lo resisten. Porque el proceso es para oír a Dios. Él te va a mover y Él te va a decir cuándo te va a llevar a otro lugar. Yo me recuerdo cuando yo salí de Guatemala, ¿qué? 33 años. Yo cuando tenía 22 años yo recibí una palabra de una mujer que se acercó y me dijo: yo te vi en una visión que ibas con unas maletas, Dios te va a llevar a un lugar. Para decirle, ni le creí. Dije, pues, ¿a dónde Dios me va a llevar si ni a la capital voy? Si ni de mi aldea he podido salir. A los 10 años se cumple. Sí. Vete. Pero cuando Dios tiene un propósito, escúchame bien esto, Dios te va a traer y Él te va a decir cuándo Él te va a mover de este lugar. Me recuerdo que despuesito, a los 7 meses de estar aquí, traje a mi esposa. Dios me cumplió esa promesa. Ahora, ¿cómo hacemos para traer a tantos muchachos que dejamos allá? Me puse a hacer números. Una vez estábamos recostados con mi esposa. Mi esposa me decía, mis hijos. Yo le decía, pues los vamos a mandar a traer, danos paciencia. Y yo decía, pues, hacía números, decía, no, pues, si los meto por la línea, no los puedo traer. Y una noche estábamos meditando con mi esposa. Y yo le digo, mija, ¿tú tienes a un familiar que tenga alguna visa de turista? Y me dijo, sí, me dijo, tengo a mi hermana. Oh, déjame hablarle a tu hermana, le dije. Cuñada, le digo, mire, a mí me supe que tiene una visa por ahí. Oh, sí, me dijo. Mire, ¿por qué no me hace un favor? Lleve a mis hijos a la embajada y le dice que vienen a Walt Disney World. Estaban chiquitos mis hijos. Pero me dijo ella, pero tienes que comprar los vuelos una vez, me dijo, para que te crea la embajada. Bueno, a veces dice uno, perdiendo se gana. Agarré los vuelos, se vino mi cuñada, agarré los vuelos y ahora vayan. Visados. Yo dije, Señor, gracias, porque cumpliste tu promesa. Ahora yo te voy a cumplir a ti la promesa.
Ahora mi casa y yo vamos. Y aquí está. Yo le digo a mis hijas, usted no se va a ir de aquí hasta que Dios no la saque. Yo no me voy a ir de aquí hasta que Dios no me saque. Porque si Él me trajo a este arroyo, Él me va a sacar de aquí, pero para llevarme a un lugar donde una viuda me va a alimentar. No corra. Ay, las cosas están malas. Me regreso a México, me regreso a El Salvador. Hermano, va a venir de regreso. Consulte a Dios. Hable con Dios. Nosotros tenemos un Dios que habla. Dios no es mudo, Dios habla de muchas maneras. Dice que habla por sueño, habla con voz audible, habla por medio de la palabra. No busca que le diga lo que tiene que hacer. Tenemos una palabra profética más segura, que es la bendita y maravillosa palabra del Dios eterno. Aquí confíe su vida. Yo he visto mucha gente que me voy a otro estado. Le digo, analízalo. Yo cuando me vine de New Jersey para acá, yo vengo de cebada de 20 pulgadas, con un frío. Y caigo yo aquí como en mayo, en junio, por ahí. Había un calor, hermano. Mire, yo vengo de un clima caliente porque yo soy de un puerto. Pero había un calor, hermano. Me dijo mi esposa, yo me regreso, me dijo. Si Dios nos trajo, Él nos va a bendecir aquí. Aquí Dios nos traerá la viuda que nos va a prosperar. Empezamos a congregarnos. Usted sabe lo que es no tener carro aquí, hermano. Pobre mi pastor. Él nombraba a cada uno. Hoy tú vas a ir a traer al hermano Elvin y lo llevas al Golden Corral, que fue mi primer trabajo. Iba a salir a las 5, la llamaba y decía, pasas por el Golden Corral y me recoges al hermano Elvin. Y yo pues, ya se decía, hermano, aunque sea para la gasolina. No, varón. Tengo órdenes de mi pastor, me decía. Y así transcurrió. Recuerdo que mi pastor por ayudar me mandó una vez porque él tenía una compañía de roofing. Y me dijo, mira, te voy a enviar con un hermano que va a ir a hacer una reparación allá arriba. Me dijo, y le vas a ayudar. Está bien, pastor, con mucho gusto. Bueno, cuando yo voy en esa escalera y me empieza a temblar la escalera, Osvaldo se llama, hermano. Osvaldo, yo me voy a morir de hambre. Le dije, pero yo no subo ahí. Y todavía me dice, ayúdame con este bulto. Y yo miro que los hermanos de México, de Guatemala, se meten hasta 4 bultos aquí, ahí van. Y suben como que nada. Y yo traté de subir uno, hermano, y subí 2 escalones. Y cuando la escalera hace así, sí, le dije, pastor, yo no sirvo para eso. Me dijo, no te preocupes. ¿Sabe qué hizo el pastor? Tengo un carro ahí, me dijo, te lo voy a vender. Ese carro aprendimos todos a manejar. Mis hijas, mi esposa. Y ya cuando le iba dando como 300 pesos, me dijo, quédate con él, me dijo. Un Ford Pro. Con ese aprendimos a manejar todos, hermano. Y a veces como que el carro como que tenía un sistema de dar masaje. Porque a veces cuando iba para el Golden Corral me temblaba así. ¿Y este carro qué es lo que está pasando? Pero Dios te prueba en lo poco. Y cuando le sos fiel en lo poco, Él te va a poner en lo mucho. Pídele a Dios lo poco. Porque si le pides lo mucho, te puedes envanecer. Y ahí va con mi esposa. Yo dije, wow. A sentarnos aquí.
Y hoy que fuimos a New Jersey, donde mi esposa se quería regresar, dice, no, yo ya no vuelvo acá, me dijo. Dios te va a mover de un lugar para darte algo mejor. Tienes que entender esto, pero cuando tú escuches la voz de Dios. Porque Él le dijo a Elías, Elías, sal de aquí porque yo ordené. Hay cosas que ya fueron ordenadas por Dios, pero que tú no las visualizas todavía. Porque necesitamos agua, necesitamos harina y necesitamos el aceite de arriba para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que Dios ya marcó para ti, que no son de nadie, son tuyas. Aunque hagan cola, aunque tú estés aquí y alguien te dice, ¿será que me da cola? Póngase ahí. Pero a él le van a dar otra cosa, pero lo tuyo es tuyo. Porque eso ya fue predestinado. Eso ya fue marcado. Eso ya salió de la boca de Dios. Lo que es tuyo es tuyo. Lo que Dios ha declarado para ti es tuyo. Donde quiera que vaya, Dios te va a llevar. No te precipites. No corras. Camina. Porque cuando uno corre tiene más riesgo de tropezarse. Yo que ya tengo 67 años, yo me agarro de las gradas. Ahí voy, gradita por gradita. Antes subía yo como un venado. Pero oye, yo sé que si me caigo me van a ir a recoger por pedazos. Entonces yo salgo bien agarradito, grada por grada, para cuidarme de no caerme. Entonces no corra, camine. Que tanto el que corre como el que camina va a llegar. Y va a llegar seguro. Porque la Biblia lo declara, que hay un lugar preparado para nosotros. Hay niveles que Dios ha declarado. En los lugares donde fracasaste, ahí Dios te va a bendecir. Y los que declararon tu derrota, ellos van a ver tu gloria. Porque la Biblia dice que Jehová adereza mesa. ¿Delante de quién? De mis angustiadores. Aquellos que no daban ni un centavo por ti. Porque hay gente que dice, eso no sirve para nada. Pues si me lo dijeron a mí muchas veces en mi país. Eso no sirve para nada, un borracho. ¿De qué se puede sacar de este? Pero Dios sí sacó algo de un reciclaje. Yo estaba ya tirado en el reciclaje y vino, ¿no? Empezó. Esta oreja la tienes mal, te la voy a enderezar. Mira este pie, y empezó a armarme. Y ahora dice, ahora te voy a usar para la honra y la gloria de mi nombre. Solo te pido, sé fiel y yo te voy a bendecir. Por eso cuando yo veo todo lo que hemos pasado con mi esposa, desde que nos casamos hasta el día de hoy, ella me dice, Dios existe, hijo. Sí. Porque hemos visto su gloria en la escasez. Por eso cuando algo está pasando, me dice, mi hijo, Dios tiene la solución. ¿Sabe por qué me lo dice? Porque ella ha visto que Dios la tiene. Entonces yo le digo, sí, mija, vamos para adelante. Y Dios va abriendo caminos donde no lo hay. Por eso cuando hay escasez, hay que vivir la escasez. Decía Pablo, no es que no tenga nada, pero es que he aprendido a tener y a no tener. He tenido veces que aguantar hambre y hay veces que he sido saciado. Hay veces que usted en este país va a tener hasta de más, pero hay veces que va a venir la escasez. Pero usted siempre tiene que creer a una palabra que Dios ha puesto en su corazón. Han pasado
muchos años acá. Y mi victoria ha sido siempre servirle al Señor. Y siempre, cuando me reúno tal vez con los de la alabanza, y prontamente voy a tratar de reunirme con el liderazgo de la iglesia para decirle: usted le sirve a Dios. Usted no le sirve al pastor aquí, usted no le sirve a nadie aquí, usted le sirve a Dios. Y cuando usted aprenda a servirle a Dios, usted va a aprender a servirle a los demás. Por eso la Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, primero a Él y después a mi prójimo como a mí mismo. O sea, no puedo pretender yo amar a mi prójimo si yo no me amo, si yo no me cuido, si yo no veo mi bienestar, si no veo el bienestar de mi casa, si no veo el bienestar de mis hijos, si no veo el bienestar de mi familia. Para yo amar a mi prójimo, yo tengo que amar primero a mí mismo. Porque no puedo pretender yo amar a alguien si yo no me amo, si yo no amo a mi familia. Hay un principio bíblico. Primero mi casa, Dios mi casa, y después viene todo por añadidura. Yo amo a Dios primero que a mi ministerio. Yo amo a mi esposa y a mi familia primero que al ministerio. Porque un día ellos van a estar conmigo. Olvídese. Los únicos, y yo le digo a mi esposa, la única o el único que van a estar ahí hasta el último momento eres tú para mí y yo para ti. No más. Entonces trato de cuidarla a ella y ella trata de cuidarme a mí. Estamos en un dilema. Le digo: ¿será que tú eres la que me vas a cargar a mí o yo te voy a cargar a ti? Porque ella está más ágil. Porque ella está más ágil que yo. Soy 2 años menos que ella, pero ella es más rápida. Yo cuando me agacho a buscar los zapatos no me puedo levantar. Y ella se mete como que es aquí. Digo yo: wow, qué fortaleza. Y todavía se pone ahí a hacer ejercicio ahí en la sala de la casa. Y a mí que los huesos me truenan por un lado y otro. Dios, mire, ¿sabe cuál es el éxito de un matrimonio? Llegar al final. No es, el éxito no es riqueza, es llegar al final. Cuando alguien fallezca, perezca y diga: Señor, aquí cumplimos el pacto. Ya sea que me lleve a mí primero, que la lleve a ella, aquí cumplimos el pacto. Aquí encontramos el éxito. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque a veces creemos que el éxito de un matrimonio es tenerlo todo. No. Mucha gente lo tiene todo y están fracasados. Y hay gente que tiene algo especial, aunque sea comiendo frijolito con queso, con chilito, pero está feliz. Porque es mejor un bocado con gozo que un banquete con amargura. ¿Para qué quiere un banquete y amargado? Dios tiene todo. Mi mensaje en esta mañana es aprende a escuchar a Dios. Y ese es el mensaje que le doy a mis hijos. Yo soy un poco más pasivo. Mis hijas ya están casadas y mi esposa le dice: póngase firme. Usted tiene que conseguir esto. Y a veces hasta los yernos los ha tenido que sentar y decirle: usted tiene que hacer esto. Porque para eso estamos.
para alentar a los nuestros. Cuando tú tienes una postura de que Dios lo puede todo, no hay problema que se levante que Dios no pueda solucionar. Recuerda, usa lo que tienes. ¿Qué tengo para darle al Señor? Y no le hablo solo de economía. Le hablo de darle su talento. Hablo de darle su llamado. Hablo de darle el tiempo al Señor. Porque a veces tenemos tiempo para todo, menos para dárselo al Señor. Se lo digo por experiencia. Porque cuando yo llegué aquí, yo quise hacer dinero para mandar a traer a mi familia. Trabajaba día y noche. Conseguí traerla, pero mi vida espiritual no me puede venir a mí con ese cuento, porque yo ya pasé por ahí. No le estoy diciendo con esto que no trabaje. La Biblia dice que el haragán bueno es que no coma, pero siempre guarde un balance para que Dios pueda bendecirlo de una manera especial. Póngase de pie en esta mañana.